Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes y más emocionantes que han venido desarrollándose progresivamente y además en América Latina es la astronomía. Todo el papel que ha venido jugando esta ciencia en averiguar cómo están compuestas las galaxias, el sistema solar, cómo funcionan los astros, qué elementos determinan las estrellas, cómo están compuestos, qué moléculas están más allá o más acá de la determinación gaseosa o densa de las estrellas, y obviamente esto empieza a generar un montón de información importantísima para toda la humanidad. En el caso de América Latina, esto ha sido muy relevante, por ejemplo, en agrupaciones como la Sociedad Astronómica Brasileña. Para entender en qué va la astronomía y para entender los progresos de la astronomía de América Latina, hablaremos hoy con Edgar Fabián Mendoza Rodríguez. Edgar Fabián Mendoza Rodríguez, estudiante de doctorado en astronomía. Químico de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en técnicas espectroscópicas, atómica, molecular y nuclear. Cursa estudios en el segundo año de doctorado en astronomía, especializado en el área de astroquímica, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su trabajo de tesis consiste en estudiar los procesos fotoquímicos que ocurren en hielos astrofísicos presentes como discos protoplanetarios, atmósferas planetarias y nubes moleculares. Participó en fotodegradación de mantos de hielo estimulados por rayos X suaves en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron de Brasil. Congreso Nacional de Física, la desorción de iones de piridimina de hielo debido a interacción con rayos X en Bogotá. Y participó en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Brasileña, con el trabajo Interacción de rayos X con moléculas orgánicas congeladas en la superficie de granos, en Brasil. ¿Pero qué tal la astronomía en Brasil? Bueno, la Sociedad Astronómica Brasilera está bien consolidada. Yo creo que junto con la Sociedad de Astronomía Mexicana son las dos más grandes de América Latina. Hola Edgar, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido tu recorrido para llegar a estudiar astronomía? Bueno, el recorrido para llegar a la astronomía, inicialmente yo soy formado en química. Entonces, sin embargo, cuando estaba en el tercer semestre de química, me encontré con algunos libros en la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander que hablaban sobre el origen de los elementos. ¿Estudiaste en la UIS? Sí, en la universidad, soy formado en química de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, paseaba mucho por la sección de astronomía de la biblioteca de la universidad y siempre leía muchos libros sobre la formación de los elementos. Entonces, como químico, inicialmente mi curiosidad eran las moléculas, eran las propiedades pues, de las moléculas en los seres vivos, en la atmósfera y en la Tierra como un todo. Pero entonces, la necesidad de investigar, de ir más profundo, de ir más a fondo sobre dónde se forman estos tipos de átomos, de dónde surgen, entonces me llevó a buscar algunos libros que hablaban mucho de la nucleosíntesis, que era la formación de elementos en el interior de las estrellas. Entonces, eso ocurrió en tercer semestre, de ahí para arriba comencé a leer mucho sobre astronomía, sobre evolución estelar, agujeros negros, teoría de la relatividad y todo esto, y me fui apasionando bastante por la física. Ni siquiera era por la astronomía, por la física. Entonces, ya cuando estaba al final de la carrera, desarrollé, me gustaban mucho dos tipos de instalaciones para hacer ciencia, los telescopios y los aceleradores de partículas. Eran dos tipos de instalaciones que realmente... Una pregunta, Edgar. Sí. ¿Llegaste a esto solo o tuviste la influencia de un profesor o algo pasó? ¿Cómo llegaste a esto? Mira, a esto llegué gracias gracias al trabajo que realicé con un profesor de la Universidad Nacional de Colombia en el grupo de física nuclear que hace parte del Centro Internacional de Física. Entonces, justo en el final de la carrera de química, me fui para la Nacional a trabajar en física nuclear y ahí aprendí algo sobre nucleosíntesis estelar. Entonces, justamente era la formación
de los elementos, de algunos elementos de la tabla periódica a través de reacciones nucleares. Desde ahí, pues tuve una percepción sobre los procesos que acontecen, que suceden en las estrellas, y acabé involucrándome más en astronomía. Entonces, digamos que el primer contacto serio que tuve con procesos astrofísicos fue en el grupo de física nuclear trabajando con el profesor Fernando Cristancho. Entonces podría decir que por allí comenzó mi tendencia hacia la astronomía. Pero buenísimo. Oye, Edgar, bueno, entonces y terminaste el pregrado, ¿y qué hiciste de tesis? Bueno, terminé el pregrado y la tesis fue, el título de la tesis fue Determinación de radionúcleos en suelos de Colombia a través de espectroscopía de rayos gamma. Entonces, como te conté, fue un trabajo que desarrollamos en el grupo de física nuclear y era básicamente centrado sobre radiactividad natural. Entonces, ahí trabajé en esto y ahí conocí los procesos de nucleosíntesis y acabé yéndome más hacia la astronomía, finalmente con el deseo de satisfacer la pregunta de dónde vienen los elementos y ir más a fondo pues, en cuestiones de ciencia básica. ¿Y cuando terminaste el pregrado, qué hiciste? Bueno, acabé el pregrado y realmente terminé muy cansado de la tesis de pregrado. Fue un trabajo que dio mucho trabajo. Estuve un año pues dedicándole serio a esto, de manera que me formé como químico y no quería saber nada más de academia. No quería saber nada más sobre esto. Entonces, lo que quería era comenzar a trabajar en una empresa, tener un salario, pagar un seguro, ser ingeniero, comprar un perro, casarme, empezar a pagar una casa y esperar a pensionarme. Sin embargo, nunca conseguí ese tipo de empleo. Conseguí un empleo como profesor de 2 colegios. Chévere. Sí, pero bueno, era dificilísimo. Las jornadas eran súper extensas, el salario no era bueno, como es bien sabido, y no estaba ejerciendo nada en cuanto a ciencia. Entonces, lo que acabé haciendo después de graduarme fue duré trabajando 2 años en 2 colegios, y la frustración pues de haber dejado la ciencia a un lado me llevó nuevamente a abrir los libros y a prepararme para presentarme a la escuela, al Observatorio de Balongo, que es el Instituto de Astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es actualmente donde... Y ahí es donde fuiste a hacer el doctorado. Exactamente. Donde estás haciendo un doctorado en este momento. En este momento me encuentro haciendo el doctorado. ¿Tu doctorado es en astronomía? En astronomía, sí. Inicialmente comencé candidatándome, presentándome para hacer la maestría en astronomía, pero al año que estaba haciendo la astronomía teníamos ya una buena cantidad de resultados, de datos analizados. Entonces mi orientadora de trabajo, ella me propuso que pasara directamente a doctorado. Entonces presenté unas pruebas nuevamente y pasé directamente a doctorado sin acabar la maestría, y me valieron ese año que había hecho como maestría. Bueno, ¿y qué tal estar en Brasil estudiando astronomía? Es muy bueno, es otra experiencia. Como siempre, todo este intercambio cultural es algo que enriquece tanto científicamente como socialmente, ¿no? Vas a otra cultura y aprendes sobre cómo otras personas, otros ritmos de vida en otras ciudades, música, literatura, expresiones artísticas. Entonces, y Río de Janeiro es una ciudad que combina todo esto. Entonces, poder estar haciendo un doctorado en Río de Janeiro y tener también esta componente cultural es algo maravilloso. Con la única desventaja pues que la ciudad es extremadamente cara, entonces claro, ahí obvio. El dinero que Pero bueno, es un país multicultural. Exacto, una gran diversidad. ¿Qué tal? Uno siempre escucha de la astronomía, astrónomos norteamericanos o británicos, o incluso italianos, o austríacos, o suecos, hasta algunos astrónomos españoles. Pero ¿qué tal la astronomía en Brasil? Bueno, la sociedad astronómica brasilera está bien consolidada. Yo creo que junto con la Sociedad de Astronomía Mexicana son las 2 más grandes de América Latina. Entonces, es cierto, tenemos esta idea de que los astrónomos americanos y europeos pues siempre son los mejores porque están en las mejores instituciones. Sin embargo, con la globalización y como los profesores de los países de América Latina se van a formar en estos países, pues parte de esta cultura de buen trabajo, de buenos resultados
y de mucha dedicación, también ha salpicado a los países de América Latina. Entonces podemos decir que también hay un buen grado de calificación, hay alto nivel en la astronomía, en los astrónomos de América Latina. Y Brasil es un país con una sociedad astronómica bien consolidada. Y ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Tienes idea? yo creo que, bueno, podría hablar del tiempo pensando en el número de reuniones de la Sociedad Astronómica Brasilera, que son, yo creo que son alrededor de 15. Pues mucho, es Y bastante. se celebran cada año. Entonces, yo diría que 20 años. No conozco mucho sobre esto, Bueno, pero es un tema le más o menos pondría 20 reciente. años. Sí, sí, sí. Entonces, es una sociedad bien establecida, tanto así que el gobierno brasilero, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha destinado dineros para que la Sociedad Astronómica Brasilera haga parte de la ESO, que es ¿Qué es la ESO? La ESO es el Observatorio Espacial, el Observatorio Austral Europeo, que es una serie de telescopios de interferómetros que están ubicados en Chile por cuestiones estratégicas en cuanto a geografía. Sin embargo, son financiados por la ESO, que es una sociedad europea de astronomía y bueno, el único país de América Latina, el único país fuera de Europa que hace parte de esta organización es Brasil. De manera que esto nos dice sobre el grado de madurez que ya tiene la Sociedad Astronómica Brasileña. Estos observatorios que mencionaste de Chile son los que vemos en los documentales, que están por el desierto de Atacama. Exactamente, que están en el desierto del Atacama, que están en Paranal, en La Silla. Entonces, desde hace ya varias décadas, esto es un proyecto que ha tenido varios países europeos, han dedicado parte de su Producto Interno Bruto para construir estos telescopios gigantes. Entonces quedan en Chile porque el 90% del año el cielo está despejado, hay baja contaminación luminosa y son lugares propicios para hacer astronomía de alto nivel. Para terminar con lo de tu formación, con todo este tema iniciales, ¿sobre qué es tu tesis de doctorado? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en una línea de investigación que se llama astrofísica molecular o astroquímica. Entonces, el tema de la tesis es estudiar cómo moléculas prebióticas se pueden formar en regiones como el medio interestelar. Moléculas prebióticas han sido ampliamente detectadas en estas regiones. Sin embargo, existe pues la inquietud sobre cómo se forman. Entonces nosotros realizamos experimentos simulando las condiciones del medio interestelar para entender cómo estas moléculas se pueden formar en estas regiones cuyas condiciones son completamente diferentes a las que encontramos aquí en la Tierra. Bueno, muy bien, estamos en el debate de la ciencia hoy con Edgar Fabián Mendoza Rodríguez hablando de astronomía. Ya regresamos. ¿Y es posible reproducir la gravedad? ¿Es posible reproducir las condiciones de vacío, de movimiento? Bueno, eso es una excelente pregunta. Nosotros conseguimos simular hasta cierto punto. No conseguimos simular en totalidad las condiciones del medio interestelar, puesto que los sistemas de vacío actualmente, los más avanzados, aún no consiguen hacer vacío al nivel que encontramos en el medio interestelar. Edgar, bueno, vamos, digamos, a una cosa más específica. Quiero preguntarte primero qué es la astronomía, para que luego nos expliques qué es el asunto de la síntesis estelar. Ok, bien. La astronomía es la ciencia que estudia los astros. Esta sería la definición rápida. Astronomía, ciencia que estudia los astros. Dentro de esta palabra estudia, entonces hablamos de caracterización de astros que van desde asteroides hasta, por ejemplo, núcleos activos de galaxias, que son regiones que se encuentran a grandes distancias en las profundidades del universo. Entonces, es la ciencia que estudia los astros, las propiedades, las abundancias en el universo, las abundancias elementales en el universo, la evolución estelar de las estrellas, las propiedades de la galaxia, como también las propiedades que tienen galaxias más allá de nuestra Vía Láctea, cuasares, pulsares, supernovas, estrellas de neutrones,
Entonces es una ciencia bastante amplia, puesto que cuando nosotros miramos el cielo, lo que tenemos de ahí para allá es nuestra muestra de estudio. ¿Qué tanto nos impacta diariamente la astronomía? Bueno, la astronomía es una ciencia que entra por los ojos. Es una ciencia que entra por los ojos, puesto que la inspiración inicial es el cielo, es un cielo estrellado. Entonces, diariamente recibimos noticias, son publicados artículos donde nos hablan de la detección de planetas extrasolares, nos hablan de la detección de la formación de supernovas, de eventos que realmente, como no los tenemos a simple vista, entonces son fascinantes y que simplemente, como no están dentro del marco que nosotros tenemos terrestre, de la física, de la química, que nosotros vemos aquí en el planeta Tierra, acaban siendo fascinantes. Entonces es algo que todos los días renueva, todos los días inspira y como te digo, es el cielo nuestra... Bueno, y tú te dedicas a una cosa, ¿cómo fue que la definiste? Bueno, eso es una combinación entre querer hacer las cosas y suerte. Digo esto ¿por qué? Porque yo soy formado en química. Sí. Sin embargo, antes de irme para Brasil, yo tenía intenciones de hacer posgrado en ciencias atmosféricas o en astronomía. Sin embargo, lo más fácil era haber ido para ciencias atmosféricas, pues hay algo que tiene que ver con química. Pero astronomía era un área completamente aparte de la química. Más relacionada con la física que con la química. Exactamente. Entonces era un riesgo a correr, lanzarme a hacer astronomía. Sin embargo, busqué muy bien en internet cuáles serían los institutos que tendrían pues la parte de astroquímica, donde yo tuviera algo en afinidad. Y pues bien, me preparé para esto y bueno, acabé llegando al Observatorio de Valongo, donde encontré una muy buena orientadora y un buen equipo de colegas. Y ahí te dedicas a algo que es síntesis estelar. ¿Qué es síntesis estelar? Bueno, realmente nosotros nos dedicamos a la síntesis de moléculas en el medio interestelar. Si nosotros hablamos de síntesis estelar, yo creo que estarías haciendo alusión a la nucleosíntesis estelar, y es la formación de los elementos vía reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Ya. Pero lo que nosotros hacemos... O sea, es sustancialmente distinto. Es totalmente distinto. Entonces lo que hacen es... Síntesis de moléculas en el medio interestelar. ¿Eso qué quiere decir, Edgar? Dicho en lenguaje muy sencillo. Ok, formación de moléculas en el espacio que hay entre las estrellas. Entonces, ¿Cómo qué tipo de moléculas? Bueno, encontramos, por ejemplo, metanol, que es un alcohol. Por ejemplo, Sí. moléculas como el ácido acético, que la encontramos todos los días en el almuerzo, en el vinagre, la cual Sí. está presente en el medio interestelar. Encontramos azúcares, como el glicoaldehído. Encontramos agua, evidentemente. Encontramos una gran variedad de moléculas que están presentes en los seres vivos, se forman en los seres vivos de una manera, y en el medio interestelar también se forman a través de mecanismos completamente diferentes y desconocidos para los químicos, en la mayoría de los casos. Entonces, esto es básicamente la síntesis de moléculas en el medio interestelar. Bueno, ¿y cómo se hace el estudio de esa síntesis molecular en el medio interestelar? Bueno, la principal evidencia es los datos observacionales. Entonces, gracias al avance tecnológico en técnicas de observación, nosotros ya podemos detectar con buena resolución moléculas orgánicas en el medio interestelar. Este es el primer paso, la detección de las moléculas. La segunda pregunta es, ¿cómo se formaron allí? Entonces, los procesos que acontecen en el medio interestelar pueden ser en la fase gaseosa o pueden ser en la fase condensada. Nosotros estudiamos las reacciones que ocurren en la fase condensada, es decir, moléculas simples como monóxido de carbono y agua se condensan sobre la superficie de polvo cósmico. Cuando se condensan forman un manto de hielo que cuando incide la radiación, por ejemplo radiación ultravioleta, rayos X o rayos cósmicos, esta energía
ayuda a que sucedan reacciones en los mantos de hielo, se formen moléculas más complejas y a su vez pasen a la fase gaseosa a través de procesos de desorción. ¿Qué impacto tienen esas síntesis moleculares sobre el espacio interestelar? Bueno, el impacto es tal que nosotros clasificamos el medio interestelar dependiendo de la densidad, de la temperatura y del grado de ionización que tienen las especies que lo componen. Densidad, temperatura y grado de ionización. Bueno, todo eso dicho en sencillo, ¿qué es, Edgar? Entonces, ¿cómo esta formación de moléculas impacta el medio interestelar? Hay regiones donde se albergan gran cantidad de estas moléculas y por tener esta característica, estas regiones son llamadas de nubes moleculares. Entonces, nosotros conocemos que el medio interestelar tiene regiones llamadas nubes moleculares porque albergan gran cantidad de moléculas que se forman a bajísimas temperaturas y que tienen densidades altas en cuanto a moléculas orgánicas como metanol, formiato de metilo, ácido acético, entre otras. Entonces, este sería el impacto, que se forman en tal cantidad que tenemos que bautizar ciertas regiones del medio interestelar con nubes moleculares. Si te entiendo bien, estás como en un área muy novedosa de la astronomía con este asunto de la síntesis molecular en el medio interestelar. Es un área, disculpa, estaba hablando, se me salió una portuguesa. No pasa nada. Entonces, es un área novedosa y es un área reciente también. Entonces, la principal herramienta que tienen los astrónomos es la observación. Sin embargo, desde 1970, a finales de 1970, hay una fuerte intención por simular estos ambientes en laboratorio. Entonces, pocos grupos en el mundo hacen este tipo de tarea. Disculpa, ¿cuál es el objetivo de hacer la simulación en el laboratorio? Comprender cómo las moléculas se forman. ¿Por qué? ¿Y es posible reproducir la gravedad? ¿Es posible reproducir las condiciones de vacío, de movimiento? Bueno, eso es una excelente pregunta. Nosotros conseguimos simular hasta cierto punto. No conseguimos simular en totalidad las condiciones del medio interestelar, puesto que los sistemas de vacío actualmente, los más avanzados, aún no consiguen hacer vacío al nivel que encontramos en el medio interestelar. Entonces, nosotros conseguimos simular hasta cierto grado, hasta un cierto y aceptable grado, donde nosotros podemos hacer consideraciones de la física que sucede en estos lugares. Entonces, nuestro principal problema, nuestra principal limitación técnica es el vacío. Entonces, actualmente creo que el grupo que mejor tiene bombas de vacío en el mundo es el acelerador de partículas CERN, que queda en Europa. Entonces ellos tienen el mejor sistema de vacío y se alcanzan densidades y presiones tan bajas casi como las del medio interestelar. En Brasil, en el laboratorio que tenemos, alcanzamos presiones y densidades de unos órdenes de magnitud un poco más altos que los que encontramos en el medio interestelar. Sin embargo, nosotros podemos hacer consideraciones y correcciones a la hora de simular los ambientes. Bueno, entonces me estás diciendo que hay esta tendencia de los 70 a hacer las simulaciones. Sí. Desde los años 70, ¿qué sucede? Por ejemplo, se toman el caso de las moléculas llamadas hidrocarburos poliaromáticos. Entonces, fueron unas moléculas que se detectaron a finales de 1980, por ejemplo, y se detectaron en el infrarrojo. Entonces, inicialmente teníamos una serie de absorciones en una franja del espectro del infrarrojo, sin embargo, no sabíamos qué tipo de moléculas estaban provocando estas absorciones, hasta que un astrónomo americano realizó unos experimentos utilizando acetileno sometido a altas temperaturas. Se formaron unos tipos de hidrocarburos poliaromáticos, tomaron espectros y se dieron cuenta que los mismos tienen las mismas bandas de absorción que estos espectros observacionales. Entonces, esa es la idea. Tenemos espectros observacionales, a veces desconocemos a qué moléculas se trata, entonces reproducimos algunos ambientes en laboratorio con los indicios
de que podría ser tal molécula gracias a la mecánica cuántica. Hacemos la simulación, tomamos los espectros y caracterizamos los espectros observacionales. Interesante este asunto de cómo reproducir experimentos espaciales en condiciones terrestres. Claro. Ya regresamos al debate de la ciencia con Edgar Fabián Mendoza Rodríguez. Tenemos una apuesta de 120 cervezas a que en esta misión yo digo que no detectan señales de vida. Este profesor... La apuesta es sobre señales de vida. Exactamente. Señales indirectas que nos podrían hablar de procesos biológicos, de bacterias, microorganismos presentes en Marte. Entonces, este profesor, que es bastante optimista, él cree pues que puede haber, que en esta misión se puede detectar vida. Sin embargo, yo creo que no va a ser así. Edgar, estábamos hablando de las simulaciones, digamos, estelares en espacios terrestres. Sin embargo, quisiera preguntarte esto. Hay una discusión fuerte entre muchos científicos de la llamada astrobiología, Sí. Como una ciencia nueva, interdisciplinaria, y muchos suelen decir que hay una especie de problema, de prejuicio en la observación frente a la búsqueda de vida, frente a la búsqueda de qué se considera vivo o no vivo, incluso entre trazar la línea entre lo vivo y lo no vivo hay una ambigüedad muy fuerte. Pero en la astronomía este problema existe o no existe. Yo creería que no en principio. Bueno, existe. Es más, dentro de la misma astrobiología existen grupos polarizados en cuanto a la creencia de vida, por ejemplo, de civilizaciones, vida de tipo inteligente. Entonces, dentro de la astrobiología encontramos, por ejemplo, dos tendencias de grupos, los optimistas y los pesimistas. Entonces, los optimistas creen en que existen civilizaciones en otros lugares del universo basados en principios como, por ejemplo, el principio de mediocridad, que contempla el número de planetas como la Tierra que puede haber en el universo, los cuales podrían ser millones. Sin embargo, los pesimistas, que no creen en este tipo de cuestiones, utilizan otro principio, que es el número de variables que debemos reunir en espacio y en tiempo para que surja el fenómeno vida. La probabilidad que esto suceda es muy baja. Entonces, dentro de la astrobiología encontramos ya divergencias. Ahora, en cuanto a la... Pero en la astronomía esto no se da. En cuanto a la astronomía general, hay cierto celo, hay cierto prejuicio con la gente que hace astrobiología, puesto que, bueno, es una ciencia bueno, más que prejuicio, incluso hay desconfianza. Hay desconfianza también por el tipo de trabajo que se realiza, puesto que se presta mucho para rayar en la ciencia ficción, rayar en el optimismo, rayar mucho en la imaginación. Entonces, lo que nosotros necesitamos principalmente en la astrobiología, a mí me gusta la astrobiología y yo me identifico con la astrobiología, y el trabajo que necesitamos... ¿Con los pesimistas o con los optimistas? Yo estoy del lado de los pesimistas. Muy bien. Del lado de los pesimistas, sí. Entonces, lo que necesitamos en la astrobiología son trabajos que cuantifiquen, trabajos con un alto grado de madurez científica para darle la importancia y el sentido que merece la astrobiología. Pero sí existe cierto recelo en la comunidad. Bueno, pero a lo que me refería es, en la astronomía no hay un problema de sesgo o prejuicio en la observación. La astronomía es básicamente descriptiva. No, o sea, en cuanto a la observación, no, para hablar de la detección de vida en el universo, hay varios proyectos observacionales. Pero me refiero más allá de la detección de vida o no, que digamos involucra más a la astrobiología, es Sí. la astronomía en general, y dedicada más al tema de los astros, al tema del movimiento de las estrellas, las galaxias, el asunto de la velocidad y el movimiento de las galaxias. Sí. El tema de los prejuicios en la observación no son muy fuertes. Ah, ¿O no, sí? no, para nada. La principal herramienta de los astrónomos es la observacional. Sucede tal vez como en la física, que está polarizada la cuestión de los físicos teóricos y los físicos experimentales. En astronomía está también algo dividido, los astrónomos observacionales y los astrónomos o cosmólogos, que son personas más teóricas. Entonces, tal vez entre estas dos tendencias hay algunas riñas en cuanto a la observación. Sin embargo, la principal fuente
la principal muestra que tienen los astrónomos es la radiación que proviene del espacio, y esta la podemos detectar es a través de la observación. Entonces, toda la astronomía es una ciencia descriptiva basada en las observaciones realizadas a lo largo de todo el espectro electromagnético. Edgar, ¿qué ha significado para la astronomía el reciente experimento con el explorador espacial Curiosity? Bueno, eso ha representado un gran avance para las ciencias planetarias, que de igual forma hacen parte de la astronomía. Sin embargo, eso es un tema directamente asociado con el sistema solar, con las ciencias planetarias. Entonces, para los astrónomos que trabajan en ciencias planetarias, ciertamente es un gran éxito, ciertamente va a ser un instrumento que va a generar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que nos va a ayudar a comprender más sobre los procesos que ocurren en Marte y, si es posible, detectar vida en Marte a través de señales indirectas. Edgar, pero ¿cómo se hacen los análisis? Porque, por ejemplo, lo que hizo el Curiosity, bueno, primero no era una misión tripulada, era un robot. Ajá. Y segundo, lo que hacen básicamente son toma de fotografías. ¿Cómo hacer análisis con base en fotografías y con base en algunos videos, e incluso videos simulados, como el video que simulaba el aterrizaje de Curiosity, que fue, además, era un video espectacular? Ajá. Pero ¿cómo hacer análisis con base en fotografías y videos? Bueno, esto es una pregunta realmente interesante, y la cuestión es que el Curiosity es una misión justamente no tripulada, enviada a Marte, y este carro pues tiene varios instrumentos acoplados en él. Entonces tiene instrumentos a partir de, podemos tomar fotografías, podemos analizar fotografías de rocas, cosas por el estilo, pero también tiene espectrómetros de masas acoplados, de tal manera que se pueden realizar análisis de muestras in situ en Marte y determinar ciertas composiciones en ciertos sitios de interés potencialmente astrobiológico. Entonces, Curiosity no solamente es una misión que funciona para tomar fotografías, sino sería pues en vano invertir tantos millones de dólares para crear una misión de estas. Es un aparato que igualmente tiene varios sistemas acoplados de detección para hacer análisis de diferentes tipos, de gases, de muestras sólidas. Si no estoy mal, tiene un láser a través del cual podemos detectar iones a través de espectrometría de masas. Entonces es un robot, es un carro robot realmente bien acoplado en comparación con misiones espaciales, misiones anteriores como Spirit y Pathfinder, por ejemplo. Entonces hay mucha expectativa alrededor del Curiosity. Los científicos planetarios, geólogos planetarios, en este momento han enfocado su concentración sobre todo lo que puede arrojar esta misión no tripulada de Marte. ¿Y tú qué crees que puede arrojar? Bueno, esto es un tema interesante, sobre el cual tengo una apuesta con un profesor en Río de Janeiro. Cuéntala. Bueno, ¿y qué apostaron? Bueno, apostamos 120 cervezas. Bueno, buena apuesta. Tenemos, yo hubiera apostado whisky, pero dale. Tenemos una apuesta de 120 cervezas a que en esta misión yo digo que no detectan señales de vida. Este profesor... la apuesta es sobre señales de vida. Exactamente. Señales indirectas que nos podrían hablar de procesos biológicos, de bacterias, microorganismos presentes en Marte. Entonces, este profesor, que es bastante optimista, él cree pues que en esta misión se puede detectar vida. Sin embargo, yo creo que no va a ser así. Y bueno, una de las posibles señales y potenciales señales que nos podría hablar de la presencia de vida serían emisiones de metano. Entonces, Marte no tiene una tectónica de placas como para que se libere metano a través de esta tectónica. Entonces, ¿por qué sería importante detectar emisiones de metano? Bueno, porque hay ciertos microorganismos que son metanogénicos, es decir, dentro de su proceso metabólico pueden generar metano. Entonces, si no hay ningún tipo de formación de mecanismo geológico que emane metano en Marte, podríamos tal vez atribuir estas emisiones de metano a microorganismos, a bacterias, por ejemplo. Entonces el metano podría ser una gran señal de la presencia de vida en Marte.
Ya, bueno, y entonces me estás contando tu razonamiento de por qué no van a encontrar esta muestra de metano. Bueno, no, es una cuestión completamente subjetiva. Ya. No, sin ninguna prueba No, de antemano. exactamente, no, es una cuestión que... Una intuición. Exacto, es un tema que surgió en clase, entonces hicimos la apuesta, pero es algo completamente en cuanto a la posición que cada uno tiene, ¿no? Pero bueno, es la posición que cada uno tiene. ¿Y tu profesor apuesta que sí encontrarán metano, que encontrarán alguna cosa de estas? Entonces, el resultado de la apuesta es que en un artículo de una revista de alto nivel, como por ejemplo Nature o Science, debe salir literalmente detectamos vida en Marte. Bueno, la apuesta es dura, porque además Sí. llegar a un artículo en Nature o en Exactamente, Science exactamente, es ya una exactamente. apuesta de gran calado. Claro, no puede ser cualquier revista, tiene que ser en estas dos y tiene que decir textualmente O detectamos sea, ni siquiera en vida la revista de la Marte. Sociedad Astronómica Brasileña. Ni siquiera, no vale. Entonces los argumentos, la apuesta surgió en una clase de astrobiología, en un momento de mucha risa, etcétera, etcétera. Pero entonces, cada uno partimos pues de nuestras posiciones, de que en cuanto a él, su optimismo y en cuanto a mi pesimismo. Entonces yo nuevamente digo, las condiciones para que surja vida como nosotros la conocemos, el tipo de variables que tenemos que reunir en espacio y tiempo son poco probables. Entonces, ese es mi argumento. Por el lado de él es más optimista y pues cree que este tipo de especies pueden estar presentes en Marte y pueden generar metano como una posible señal de presencia de microorganismos. Lo de Marte, ¿hay alguna sustancia, alguna evidencia científica que impulse a creer en esta condición de vida en Marte? ¿O es también parte un poco de una especie de intuición colectiva? No. Actualmente se sabe que hay emisiones de metano en Marte. Se sabe que hay unas ligeras concentraciones en Marte. Si no estoy mal, son concentraciones del orden de partes por millón. Es decir, tenemos... Que comparado con la Tierra, ¿cómo es? Es más bajo. Es más bajo. Las emisiones de metano en la Tierra, por seres vivos, son mucho más altas. Y las reportamos en otras unidades de concentración más altas que las partes por millón. Un caso de esto son las vacas, pues la ganadería extensiva que genera grandes cantidades de metano. Ese es un tipo de organismo vivo que genera metano. Entonces, en comparación con la Tierra, las emisiones de Marte son muy bajas y bueno, por otro lado, tendría que haber un tipo de bacteria o microorganismo, además de procesos geológicos, en gran cantidad para que genera una buena cantidad de emisiones de metano. ¿Cuánto tiempo le están dando a la apuesta? Y lo pregunto es para saber cuánto tiempo deberíamos esperar respuestas de la misión Curiosity y si va a tener algún efecto o no. Bueno, tenemos 10 años para la apuesta. ¿10 años? Sí. Edgar, 10 años es demasiado tiempo. 10 años es bastante tiempo, pero bueno. Y por el momento la misión que nos arrojaría más información es Curiosity. Sin embargo, Curiosity tiene el tiempo estimado de la misión, si no estoy mal, es de 1 año marciano y 3 años terrestre, o sea, ese sería el tiempo de la misión. Entonces, básicamente tendríamos 1 año para esperar que no salga ningún resultado, ¿no? Bueno, ya regresamos aquí al debate de la ciencia con Edgar Fabián Mendoza Rodríguez y su apuesta sobre los resultados de la misión estelar. Materia oscura sería una de las primeras noticias que vamos a tener en los próximos 20, 50 años. Entonces, además, se están llevando a cabo construcciones de observatorios y cosas por el estilo, formulación de teorías sobre la materia oscura. Bueno, Edgar, hemos dado una vuelta por la astronomía, por la investigación, por la síntesis molecular en el medio interestelar. Ajá. Bueno, hemos dado una vuelta por todas estas partes. Una pregunta, y es que, y me interesa porque hay una gran divulgación, en este momento hay una gran oleada de divulgación científica, y muchos vienen prometiéndonos que que está cerca, bastante cerca, antes de los próximos 100 años, el momento en que empezaremos a ver la exploración espacial, empezaremos a observar incluso el establecimiento de campos mineros en otros astros y que podremos empezar a traer materiales extraterrestres para ser utilizados en la producción industrial en la Tierra. ¿Esto es real o es una especulación? Bueno,
justamente sobre esto discutíamos con una colega ayer durante el Congreso de Astrobiología, que bueno, hay especulaciones que hay empresas multinacionales interesadas en la explotación de recursos naturales en otros planetas y en otros objetos del sistema solar. No tengo mucho conocimiento sobre las empresas que tienen estas intenciones y hasta el momento lo que podría decir es que es especulación, por todo lo que implicaría establecer un campamento en otro planeta del sistema solar. Bueno, es que ni siquiera sabemos cómo llegan las naves con la tripulación humana. Exactamente. Ahora establecer un campamento. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos el ejemplo del Curiosity, una misión no tripulada cuyo aterrizaje fue realmente complicado. Ahora imaginemos pues... Y era una nave sin tripulación humana ni nada parecido. Exactamente, dirigida desde la Tierra. Ahora imaginemos pues el transporte ya de tanto el personal, los astrónomos que irían a trabajar en estas regiones, como de los instrumentos que utilizarían para hacer perforaciones o cosas por el estilo. Entonces, esto demandaría mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de avance tecnológico, mucha inversión económica y no sé en qué año podríamos observar esto. Hasta el momento diría yo que hace parte de una especulación, puesto que tampoco he escuchado sobre recursos naturales de interés energético, de valor energético que nos pueda servir a nosotros los seres humanos y que estén presentes en otros lugares del sistema solar. Edgar, es que, bueno, pero lo que estás diciendo se puede ver reflejado en cosas como que la Estación Espacial Internacional ni siquiera logra tener de forma permanente habitantes, de forma constante, e incluso hay un montón de problemas de mantenimiento, de mantenerlo en órbita, y bueno, además la pregunta de qué va a pasar con la estación cuando una vez caduque su vigencia material y su capacidad de mantenerse vigente. Bueno, justamente eso nos plantea el problema que implicaría llevar una tripulación de astrónomos a otros planetas. Ya llevar astrónomos a la Estación Internacional representa un desafío, puesto que debemos considerar el flujo de radiación que las personas reciben, debemos considerar la pérdida, pues el entrenamiento físico que esto demanda. Entonces, debemos tener en cuenta que antes de enviar un astrónomo a una estación internacional, a la Luna, por ejemplo, ellos deben pasar por un entrenamiento riguroso, que puede llevar hasta 3 años de entrenamiento. Ahora, el dinero que debemos invertir... Más toda la formación científica. Más toda la formación científica. Entonces, las personas enfocadas a ser astrónomos, empezando, tienen buenas calificaciones en matemáticas, física, etcétera, etcétera, pero también deben ser entrenadas físicamente. Además deben ser muy buenos deportistas. Exactamente. Y tener la mente clara. Exacto. Y no deprimirse. Exactamente. Y no ir al psicólogo. Bueno, yo creo que ellos reciben terapia psicológica y la familia. No, también, pues claro, digo yo, por hacer la charla, pero resulta un entrenamiento, mejor dicho, pensar en que vamos a llevar obreros humanos a la minería extraterrestre. Claro. Entonces, el dinero, preparación y tiempo que demanda preparar a la persona para que vayan a otros lugares del sistema solar son cosas grandísimas. O sea, no es una preparación que se da en 6 meses, no es un anuncio que ponemos en el periódico diciendo necesitamos ingenieros y astrónomos que vayan a otros lugares del sistema solar. Entonces, tanto por eso como por la presencia de recursos naturales de interés energético que hasta el momento no conozco en planetas del sistema solar, diría que se trata de solo especulación. Desde tu perspectiva, desde un estudiante de doctorado que está recibiendo la información más actualizada, ¿qué es lo que debemos esperar de la astronomía en los próximos 20 años? Una muy buena pregunta, excelente pregunta. Pero hay respuestas, no hay respuestas, eso es lo más importante. Claro que las hay, claro que las hay. Actualmente hay 3 temas en astronomía que nosotros decimos que están de moda. El primero de ellos, que es realmente fascinante, es energía oscura y materia oscura. Se sabe, el modelo cosmológico actual nos dice que la gran cantidad, que el universo está principalmente compuesto por materia oscura, llegando a porcentajes elevadísimos, siendo que la materia que nosotros vemos llega a tener porcentajes del 20%, si no estoy mal.
Esto es un tema de gran importancia para la comunidad astronómica, puesto que nos hablaría de la cosmología que tendría el universo. Materia oscura sería una de las primeras noticias que vamos a tener en los próximos 20, 50 años. Entonces, además, se están llevando a cabo construcciones de observatorios y cosas por el estilo, formulación de teorías sobre la materia oscura. El otro tema que está de moda en astronomía es planetas extrasolares. Esto es un tema de grandísimo interés. Y cada día, actualmente ya tenemos más de 500 planetas extrasolares detectados. Entonces, y se están desarrollando nuevas tecnologías para continuar con la detección de estos planetas que comenzó en 1999. Esto es un segundo tema que está de moda en astronomía. Que apenas se está desarrollando. Que se está desarrollando, es súper reciente. En el 99 se detectó el primero y actualmente ya vamos en... ¿Y qué tal es la masa de publicaciones en esta área que apenas acaba de arrancar? No, por eso te digo, la cantidad de artículos que se publican en cuanto a planetas extrasolares tiene un gran número, y no solo es el número de artículos, sino el número de personas que leen y el número de citaciones que tienen estos trabajos. Entonces, son trabajos que le van a dar de comer a los astrónomos en los próximos años. Materia oscura, materia oscura, energía oscura, planetas extrasolares, y bueno, el otro sería la astrobiología. Entonces son tres temas. O sea, a la astrobiología la ubicas dentro de las promesas futuras. Claro, la ubicamos dentro de las promesas futuras. ¿Por qué? Porque la astrobiología tiene como principales objetivos comprender el origen de la vida o evaluar la posibilidad de existencia de vida en otros lugares del universo. Entonces, por ejemplo, actualmente se está optimizando el interferómetro ALMA, que queda en Chile, el cual a través de este conjunto de antenas podemos tener resolución angular, resolución espacial, resolución en energía para detectar moléculas prebióticas presentes en regiones del medio interestelar. Y esto es un gran resultado e importante resultado para comprender el origen de estas moléculas en estos ambientes. En esa, digamos, promesas de la astronomía, hay un elemento que quiero preguntarte, a ver si tú tienes alguna percepción, y es ¿qué papel empiezan a jugar los países asiáticos, sobre todo países como China e India? Bueno, estos países, los países clásicos con sus programas espaciales y en astronomía, Estados Unidos y Europa, tienen ya programas muy bien establecidos. Por otro lado, China viene siendo también un gigante y en cuanto a astronomía está desarrollando sus propios programas espaciales, tanto de colocar, mandar satélites, como de construir observatorios espaciales o involucrarse más con la astronomía. Entonces, esperamos pues que en el futuro estas sociedades astronómicas asiáticas de la China y de la India aumenten el número de publicaciones, se desarrollen nuevos sistemas de observación y bueno, entre esos ya hablamos de varios observatorios financiados con dineros de la China y de la India. De modo que tenemos también gran expectativa por los programas espaciales de estos países. Edgar, quedan 30 segundos. ¿Cómo estamos en América Latina con respecto a astronomía? América Latina respecto a astronomía, sociedades astronómicas pequeñas, pero con buena materia de trabajo, buenos astrónomos en formación. Y lo más importante es que cada vez la comunidad académica se involucra más con la astronomía y esperamos que continúe en un crecimiento gradual y con la formación de programas de astronomía en diferentes universidades de pregrado, más gente pueda unirse y podamos trabajar, por ejemplo, en estos tres temas que te comentaba que le van a dar de comer a los astrónomos en el futuro. Edgar Fabián, muchas gracias por haber estado con nosotros en CLIC, en el debate de la ciencia, y pues mucha suerte en tu doctorado. Ok, bueno. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el debate de la ciencia.